a mí me gusta viajar cuando estoy escuchando música, ¿no? O sea, a mí eso es lo que me late de la música, ¿no? Que te lleva a otro lugar, así, totalmente diferente a donde estás parado, ¿no? Yo siempre hago la música pensando en lo que yo sentiría en el dance floor, ¿no? Lo que yo quisiera sentir en el dance floor, como lo que a mí me hacía sentir la música en el tiempo. Cuando voy a una fiesta y oigo un DJ chingón y digo, ah, huevo, güey, o sea... Yo me llamo Valeria, ¿o no? Obviamente. Mi delay favorito es el Space Echo Delay. Entonces es un homenaje al Space Echo Delay, el nombre de Echo Woman. ¿Por qué te gusta el Echo Delay? Uno de mis géneros favoritos para escuchar y mezclar a veces es el dub. El Space Echo Delay es parte fundamental del dub music, ¿no? Entonces, pues es un delay increíble de Roland viejito, que es de carrete. Entonces, mi nombre es un homenaje a mi delay favorito. ¡Ay, qué bonito! Desde el primer momento yo quería ser DJ. Desde el primer yo dije, wow, porque aparte el rave que fui, estaba esta chica Piti tocando. Yo dije, wow, también una mujer, ¿sabes? Era así como yo de 14 años decía, wow, yo quiero eso. Había morras party, pero sí había más hombres, ¿no? Y sobre todo los DJs, había casi hombres, ¿no? La mayoría eran hombres. Era muy raro que vieras a una chava mezclar. Entonces, pues yo dije, no, si voy a aprender a mezclar, lo tengo que hacer bien. Yo me encerré 3 meses en mi casa a mezclar 8 horas diarias. No mames. Claro. ¿Y lo lograste? Lo logré. Yo quería mezclar, yo me llevaba a mi equipo donde fuera. O sea, yo quería mezclar. Lo único que me importaba era tocar. O sea, si llevarme mi equipo, me lo llevaba. Y pues muchas veces eso hacíamos. Nos hacíamos nuestras house parties y mezclar para nuestros amigos. Y ya empezaron a dar como permisos para hacer fiestas y él hizo una fiesta en unas cuevas ahí en Cuernavaca y me dio el flyer. Fue a mi casa y mira, estoy haciendo mi primer fiesta legal. ¿Qué onda? Deberías de ir. Y yo tenía 14 años, ¿no? Yo así de... Mis amigos en la escuela ya empezaban a ir al Medusas a las tardeadas y traían sus cassettes de techno y yo así de, órale, está buenísima la música, ¿no? Drag queens y chicas vestidas super fashion. Así, raver acá. Así las faldas de vinil y las botas y los corazones en la playera y las 2 colitas y el rave de los 90s. I'm high of life. But I need them high of life. Libertad y la hermandad, ¿sabes? Era todo paz, amor y como being together, ¿no? Así, yo así de, wow, yo quiero tener unas tornas, por favor. Pasaron unos años y empecé a ir a Mallorca a trabajar los veranos y ahorré y me compré mis tornas. Y de ahí mi primer disco, antes de comprarme las tornas, mi primer disco se lo compré a Jerga, en donde él vendía discos en Rock Shop, ahí en Insurgentes. Esto fue como en el 98, ¿no?
Y pues yo empecé a mezclar y empecé a tocar en París y en clubs allá en México. Y unos años después volví a ver a Jerga en el Colmillo, donde hacía él su fiesta, cuando tocaba con Líneas de Nazca. Y ahí nos volvimos a ver 5 años después y empezamos a mezclar juntos. Y ese verano, que fue en 2005, me dijo, ¿qué onda? ¿Te quieres venir a Berlín? Te consigo unas tocadas, mándame unos demos y pues aquí yo te consigo unos gigs. Y me armé un demo y Diego Métrica venía para acá en ese momento y le di el CD a él, porque pues en esa época apenas empezaba el WeTransfer o algo así, ¿no? YouSendIt o algo así era, ¿no? No era ni WeTransfer, era YouSendIt. Y pero pues era como raro todavía, ¿no? O sea, no sabía muy bien cómo usarlo. Entonces le mandé el CD y me dice, no, pues ya te conseguí unos gigs aquí, lánzate. Bueno, pues yo vendo mi torna, órale. Y me compró mi boleto. Y llegué aquí con 90 euros. Que al otro día me gasté en discos, ¿sabes? Porque se estaba quedando Jerga en un depa enfrente de una tienda de discos. Había 3 tiendas de discos. Ya ves que aquí en cada esquina hay una tienda de discos. Y había 3 tiendas de discos y pues yo fui... primero fuimos al súper a comprar papas, huevos y ahora vamos a la tienda de discos. Y le digo, ¿qué onda? Ya me gasto todo el varo. Supuestamente íbamos a tocar el viernes, ¿no? Entonces nos iban a pagar y dije, bueno, pues me gasto mi lana y tocamos el fin. Y le digo, ¿qué onda? ¿Me prestas para el metro? Y me dice, ¿qué? ¿Te gastaste todo el dinero? Y yo, sí. ¿Cómo? Y el güey así impactado, ¿no? Y ya el primer gig que tuve fue en el Bar 25. Y tocamos 12 horas ahí, increíble, sí, estuvo súper chido. Cuando salieron las primeras MacBooks blanquitas, ya sabes, las primeras que salieron chiquitas blancas, compré una y me instalé el Reason. Y yo, pues un amigo me explicó más o menos cómo hacer beats y así. Entonces, pues tuvo un accidente en la computadora y tuve que parar, ¿no? Entonces, después que empecé yo a hacer el proyecto con Jerga, el güey me dijo, no, pues te voy a enseñar a usar Ableton. Pues órale. Y me enseñó en un día y en un día ya estaba yo haciendo rolas. ¿Sí? Y pues empezamos a comprar equipo y a producir juntos. Hemos hecho como 300 discos juntos. No mames. O sea, EPs digitales y entre digitales y vinil. Te sientas y es a ver qué sale, ¿no? O sea, eso, para mí es así. O sea, yo me siento y a veces digo, ay, tengo ganas de hacer house, pero de repente me sale breakbeats o otra cosa, ¿no? O sea, depende de cómo vaya agarrando groove, ¿no? También. O sea, no siempre no es predisponerse, ¿no? Estoy inspirada a ver qué sale, ¿no? Y pues ya te sientes. Ahora últimamente he estado haciendo mucho electro, hemos estado haciendo mucho electro, techno, más distorsionado. Claro, güey, aquí somos punks.
Aquí todo lo hacemos nosotros, así. Sesión de fotos, nosotros nos hacemos nuestra sesión de fotos, pegamos las fotos y ahí está la foto de Signal Deluxe. O sea, ¿sabes? Así, tratamos de hacerlo todo nosotros, porque pues, nuestros recursos. Nunca tengo un método para hacer música. Siempre trato de hacer las cosas diferentes para no crearlo monótono. O sea, siempre hacerlo divertido y colaborar con gente, traer artistas, cantantes, guitarristas. Siempre hacer colaboración, ¿no? También. Entonces, nunca fue un método constante. Siempre fue cambiando. Y pues también hemos cambiado de equipo y de instrumentos o sea, siempre ha ido cambiando todo, ¿no? Y pues el estilo de música también.